Muy buenas noches, chicos. Les doy la bienvenida a la segunda masterclass. El día de hoy, como bien saben, también es un tema bastante psicológico. Les doy la bienvenida. Para los que no me conocen, yo soy Yuriana García. Yo soy la creadora del FX y hoy vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más fundamentales, pero que son muy subestimados en el mundo del trading: el autocontrol y la disciplina. Recuerden que tienen el chat abierto libremente, por ahí me pueden ir dejando sus comentarios, me pueden ir dejando sus opiniones, etcétera, que yo al final de esta masterclass voy a pasar leyendo para tener pues quizás una conversación al final, algunos tips, algunos consejos, etcétera. Entonces, chicos, comenzamos. El autocontrol y la disciplina. Sabemos que en el trading es muy fácil dejarse llevar por las emociones y los impulsos del momento. Sabemos además, sin embargo, que para tener éxito a largo plazo tenemos que aprender a gestionar nuestro autocontrol y disciplinas antes de enfrentarnos al mercado. Este tema me parece bastante interesante, bastante importante, más que interesante, y por ello el día de hoy vamos a hablar de las cosas que podemos controlar y las que no podemos controlar en el trading, porque esto de algún modo nos va a permitir evitar caer en trampas emocionales que nos llevan a tomar decisiones impulsivas. Y en última instancia, ¿a qué nos llevan esas decisiones impulsivas? A las pérdidas financieras, o como decimos en el trading, a quemar nuestra cuenta. Así que las lecciones que estamos impartiendo en esta masterclass son más importantes que cualquier estrategia que ustedes se puedan imaginar. Por ello, no te quedes solamente con las palabras. Toma notas, apuntes y lo más importante, aplica. Termina esta masterclass aplicando aquello que más te resuena, aquello que tú sabes que necesitas colocar en práctica. Dentro de tu plan de trading, lo más vital es saber qué evitar. Y de acá surge la frase que vamos a utilizar para el día de hoy, que dice: no puedes controlar el mercado, pero puedes controlarte a ti mismo. Por eso es importante trabajar primero en nuestra mentalidad antes que en cualquier estrategia. Así que, como bien sabemos, el mercado siempre realiza movimientos constantes, ya sea que se encuentre en una tendencia alcista o se encuentre en una tendencia bajista. Muchas veces estos están basados en análisis técnicos y en análisis fundamentales. Sin embargo, también es cierto que el mercado a veces no me quiere respetar los niveles importantes. ¿Qué significa esto? Que el mercado simplemente cambia su dirección sin razón aparente, lo que significa que en ocasiones se mueve a su antojo. Estos movimientos son impredecibles y por tanto son incontrolables por nuestra parte. De aquí surge la importancia de esta masterclass y de entender, sobre todo, saber cómo reaccionar cuando esto sucede. Dentro de los videos de las proyecciones, creo que en más de 1 año y medio que tengo grabando videos, tendremos como algunas 4 o 5 semanas divididas en diferentes meses que fueron totalmente negativas. Esto puede pasar en cualquier momento. Hay momentos en que tú tienes el mejor análisis técnico del mundo, pero resulta que el mercado simplemente no respeta el nivel importante y rompe con todo este análisis. A veces por algún análisis fundamental y a veces simplemente porque lo dio a su antojo. Y estas son cosas que no podemos controlar. Y si bien no podemos controlar el mercado, sí podemos controlar esa reacción que nosotros tenemos ante él, lo que significa que la gestión de riesgo es nuestra responsabilidad. En la clase anterior, que si no la has visto, te invito a que la veas, está en mi canal de YouTube, mencioné que debemos ver el mercado como un aliado, no como un enemigo. No debemos verlo de forma vengativa porque no se trata de luchar contra el mercado, sino de luchar más bien con nuestras propias debilidades. La falta de disciplina, la impaciencia, la falta de compromiso y esa coherencia que ustedes saben que les hablo muchísimo y que también les hablé en la masterclass anterior, es entre lo que queremos decir que somos y lo que nuestras acciones demuestran. La falta de compromiso me lleva a no tener coherencia en que yo quiero ser un trader rentable, un trader consistente, pero mis acciones demuestran lo contrario. Les hago una pregunta. Si quieren la pueden responder acá en el chat. Al final de esta masterclass volvemos a esa misma pregunta, y es que cuando el mercado cambia sin razón aparente, ¿cómo reaccionas? ¿Te frustras? ¿Te estresas? ¿Te vengas? ¿O simplemente te mantienes fiel a tu plan de trading?
¿Cumples con tu plan o intentas entrar de nuevo sin motivo? Les dejo para que me respondan esta pregunta y al final de la masterclass vamos a hablar un poquito sobre ello. Entonces, al poder controlar nuestra reacción ante él, significa que yo soy capaz de controlar mis entradas. Aunque no podamos controlar el movimiento del mercado, sí puedo decidir cuándo entrar y cuándo no, y en qué momento o en qué nivel salir con una pérdida aceptable y que esté dentro de mi gestión de riesgo, y por ello les hablo tanto de tener un sistema de filtración de entradas, reglas y normas claras, para que esto no me permita entrar al azar, sino que al contrario nos recuerde que yo debo ser disciplinada o disciplinado y seguir al pie de letra nuestro plan de trading. Entonces hablemos un poco del plan de trading. Recordemos que un buen plan de trading se basa en 4 pilares fundamentales: la gestión de capital, la gestión de riesgo, la estrategia y la gestión emocional. Estos pilares son los que nos ayudan a proteger nuestra cuenta y a mantener un control total sobre nuestro capital a través de los pilares que son la gestión de capital y la gestión de riesgo. Por otro lado, el pilar de la estrategia es aquel que me permite tener una entrada precisa basada en reglas y confirmaciones, y esta es mucho más valiosa que una múltiple o muchas entradas al azar. Y por último, mi pilar de gestión emocional, que es aquel que me indica en qué condiciones emocionales debo estar para operar, pero sobre todo las condiciones en las que yo no debo operar. El hecho de que la gestión emocional esté como número 4 no significa que no sea valioso o que yo no deba prestarle atención. De hecho, sabemos que lo que más nos da ansiedad, lo que más nos da frustración, lo que más nos da miedo en el trading es a causa de las emociones. El miedo a perder el dinero, el miedo a que la operación se devuelva, el miedo a que la operación no se dé, desconfianza en la estrategia, avaricia, temor, ira. Todas estas emociones forman parte de mi gestión emocional, así que el hecho de que esté de número 4 no significa que sea lo menos importante. Vamos a ilustrar estos conceptos. Vamos a analizar una captura de pantalla enviada por uno de mis estudiantes, donde vamos a poder comprender mucho mejor el mensaje principal de hoy. Esto con su permiso para publicar dichas capturas. Entonces, observemos acá. Les doy un momento para que puedan leer un poco las capturas y qué es lo que tenemos acá. Bueno, un estudiante me envió esta captura de pantalla en la que analiza el par del franco suizo yen japonés. Entonces, su análisis se basa en la estrategia de oferta y demanda, que es la estrategia que yo enseño. De hecho, dentro de este análisis, el estudiante identificó correctamente el nivel importante. El análisis estuvo, digamos, perfecto en sentido que iba a favor de la tendencia, el nivel importante, la corrección, etc. Sin embargo, después de unas horas, un día, si no estoy equivocada, el estudiante me informa que su primera entrada tocó el stop y que su segunda entrada también hizo lo mismo. Yo le señalé que, aunque su análisis fue acertado, el stop no debería haber sido puesto en ese lugar, ya que siempre recomiendo establecerlo 10 a 20 pips por debajo, dependiendo del par. Si es muy volátil o si no mueve tanto, pues no necesitamos un espacio tan grande en este stop. Entonces, cuando me preguntó sobre dónde colocar el stop en su segunda entrada, me di cuenta que en su segunda operación no había confirmaciones de nada, o al menos no para nuestro sistema de filtración de entradas y las 9 confirmaciones que yo enseño. Le pregunté, ahí está la captura donde le marco con un círculo que si esa es su segunda entrada, y él me dice, y le pregunto que cuáles fueron las confirmaciones basándose en la estrategia. Y me respondió que no colocó nada, o sea, que no toma en cuenta las confirmaciones, que al ver que el mercado seguía subiendo, entró sin seguir su sistema de filtración de entradas. Entonces, aquí es donde yo quiero poner énfasis, enfoque, atención al tema de hoy. Hay entradas que podemos controlar. Sin embargo, él ingresó simplemente porque sí, de manera aleatoria, mientras el mercado continuaba con ese movimiento. Y el mercado no es culpable de esto. Acá lo que faltó es digamos, el estudiante tiene una falta de disciplina o tuvo una falta de disciplina para esperar esa segunda entrada. De hecho, allí admite que entró de forma arriesgada porque el mercado simplemente siguió subiendo y no se quería perder pues esa entrada. Finalmente, el mercado se revirtió y tocó su segundo stop. Este tipo de entradas, chicos, no son precisas.
son arriesgadas y no cumplen con las confirmaciones ni las reglas establecidas. Por lo tanto, acá lo que podemos observar es que no está ejerciendo un control sobre sí mismo para lograr una entrada precisa. Y este es un claro ejemplo de las cosas que no podemos controlar. Pero también hay aspectos que sí podemos manejar. A menudo, sin ser conscientes de ello, terminamos culpando al mercado que supuestamente se va a nuestra contra, nos quita dinero, etc. Por otro lado, este tipo de errores son totalmente recuperables. Lo importante es que estos errores me enseñen para yo no repetirlos en el futuro. Si yo sigo cometiendo el mismo error una y otra vez, ya esto es decisión propia, porque yo no tengo control sobre mí mismo y no debo culpar al mercado por algo de lo que yo estoy causando, de lo cual yo soy responsable. Y esto es lo que pasa con el 95% de los traders. Por eso se dice que solamente un 5%, un 3% son aquellos que tienen consistencia y que son rentables. Basado en todo esto, entonces, ¿cuáles son los aspectos que yo puedo controlar? Lo primero, y no menos importante, para mí esto es el 80% del éxito, lo primero que yo puedo controlar es mi mentalidad. La mentalidad de actuar desde la identidad de trader consistente. En mi canal de YouTube tienen muchísimos, decenas de videos donde les hablo de esto una y otra vez, para que le echen un vistazo, tomen nota, sobre todo, apunten y apliquen ese contenido. Esta mentalidad de actuar desde la identidad del trader consistente, donde hago las cosas que sé que debo hacer y no hago las cosas que sé que no debo hacer. En otras palabras, cumplo día a día mi plan de trading, pero lo aplica con la mentalidad correcta de que yo soy un trader consistente y a través de mis acciones yo soy coherente con esto que estoy diciendo, sintiendo y por lo tanto lo estoy haciendo. Y acá es importante entender que la mentalidad me corresponde y que yo soy responsable de aplicarla correctamente. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la mentalidad? Que muchos traders van a YouTube o han estado en academias anteriores o están con un mentor, lo que sea, y le enseñan una estrategia. Una estrategia es un paso a paso. Para entrar acá tienes que hacer esto, tienes que esperar esto, paso 1, paso 2. Si solamente se tratara de pasos, entonces sería 95% de traders consistentes y 5% no rentables. Pero las cifras nos dicen lo contrario. ¿Por qué entonces? Si yo tengo una estrategia que es buena, que es efectiva, así como hay muchas estrategias en internet que son efectivas, ¿por qué entonces a todo el mundo no le sirve? Y acá es donde entra de lleno la mentalidad, la forma en que tú apliques la estrategia, cuál es el lote que estás utilizando, cuál es tu plan de trading, lo estás usando basado en el yo soy consistente o lo estás haciendo al azar con ese interés de generar dinero rápido, que si bien el objetivo al final del trading es generar ganancia, no significa que sea de un día para otro. Así que la mentalidad es muy importante que se trabaje inclusive mucho antes que la estrategia. Otro aspecto de los cuales yo puedo trabajar es mi plan de trading. Si yo tengo un plan de trading enfocado a mi capital y a mi personalidad, yo soy capaz de controlarlo. Dentro de este plan puedo inclusive controlar el tamaño del lotaje. Un ejemplo, basado en el ejemplo que teníamos haciendo desde la semana pasada con $100. Si yo tengo $100 en mi cuenta, no voy a usar un lotaje de 0.10. Debo empezar con un lote pequeñito, 0.01. A medida que yo voy ganando experiencia, consistencia y los resultados empiezan a aparecer, yo puedo aumentar el tamaño de ese lotaje. Un lotaje, este es un tip buenísimo, un lotaje es razonable cuando tu operación está en números rojos y esta pérdida no te está molestando. Un lotaje no es razonable cuando tienes una operación abierta y ¿qué está pasando? Estás estresado, estás sudando frío y estás temblando porque estás en números negativos. Y aquí es donde sabes que estás usando un lotaje inadecuado. Perder un 2 o un 3% en el día o en una operación probablemente no te moleste, pero ya perder el 20, el 30% en un solo día, esto sí va a ser bastante estresante. Por lo tanto, dentro del plan de trading, yo tengo la capacidad de controlar además el tamaño del lotaje. Además de esto, ¿qué más puedo controlar yo dentro del plan de trading? El sistema de filtración de entradas. Como discutimos anteriormente con las capturas que les mostré, puedo controlar mis entradas para que éstas sean precisas. Preciso no significa que me genere miles de dólares en una operación, sino cumplir con mi sistema de filtración de entradas, que son esas confirmaciones
y reglas de entrada y salida del mercado. Y que aun cuando la operación haya terminado en negativo, no me siento mal porque sé que cumplió con todo lo que busco y entiendo que el siguiente patrón me va a funcionar. Quizás en este momento fue un movimiento del mercado, una pérdida que es totalmente aceptable, pero sé que este patrón funciona, sé que estas reglas y confirmaciones funcionan y probablemente la siguiente operación sea positiva y me permita, por supuesto, recuperar esta pérdida anterior. Otro factor que yo puedo controlar y que está dentro de mi responsabilidad es la gestión de riesgo. Si el mercado se va en mi contra, como discutimos al principio, tengo un riesgo controlado. Sé cuánto quiero perder por operación y lo acepto. Yo soy capaz de controlar esto si la operación se va en mi contra. Y por supuesto, y no menos importante, también soy capaz de controlar mis emociones. Y esto, chicos, debe estar dentro del plan de trading. ¿En qué estado emocional debo estar? Debo estar tranquilo, en paz, sereno, confiado. Si yo tuve en este momento problemas personales, tuve un mal día, tuve problemas con mi esposa, tuve problemas en el trabajo, etcétera, yo debo ser capaz de controlar esos estados emocionales para no operar. A veces cuando nos encontramos en esta situación por venganza, por frustración o simplemente porque siento que debo hacerlo, opero en estos estados emocionales y obviamente los resultados son totalmente negativos. Así que si yo soy capaz de entender cuáles son los factores que puedo controlar en el mercado y sobre todo aplicarlos correctamente, estos factores son los que me van a llevar a lograr la consistencia. Recordemos algo, el mercado simplemente hace sus movimientos, sube y baja a su manera, pero yo soy capaz de controlar todos estos factores y si soy capaz de controlarlos significa que yo estoy en sintonía con el mercado. Aunque no tengo una estrategia 100% efectiva, tengo una buena efectividad gracias a que aplico esto. Una mentalidad incorrecta es lo que no te está dejando avanzar en el trading, pues siempre hay momentos en el que el mercado no me respeta los niveles. ¿Qué hago en ese caso? Controlo mis entradas, controlo mi gestión y opero menos. No entro al mercado hasta que tenga claridad. Pero ¿qué hacen la mayoría de los traders? Buscan operaciones, buscan oportunidades donde en este momento no las hay. Entonces no somos capaces de operar menos, sino que creemos que para yo ganar experiencia, rentabilidad, debo operar más. Y bien, yo la experiencia la tengo a través de mi bitácora de operaciones, de mi bloque de operaciones, pero no significa que yo esté obligada o obligado todos los días a operar. Si yo veo que no tengo entradas, debo detenerme. Debo decir, ok, hoy no tengo una oportunidad, pero mañana será un nuevo día. El trading no se trata de tener 50 operaciones al fin de mes. El trading se trata de que yo tenga 10, 20 operaciones y que la mayoría de ellas sean positivas o en dado caso que ellas tengan una ganancia por encima de la pérdida que me permita mes tras mes ser consistente, porque de la consistencia luego yo voy a conseguir la rentabilidad. Ya en otra masterclass vamos a hablar sobre esto. Entonces, eso sí lo controlo yo controlo mi entrada, yo controlo mi gestión, yo controlo el hecho de operar menos y yo controlo el hecho también de que si no veo claridad, apago la computadora, cierro mi laptop y sigo mi día como si nada, el mercado no se va a ir a ningún lado. Sin embargo, mi capital sí va a estar en riesgo, entonces hay que pensar en esos términos. No importa si ahorita tienes $10, 20, 100, 1000, 10,000, lo que sea, no puedes permitirte perder ese capital. Tienes que cuidarlo, tienes que hacerlo crecer, no desde el miedo, sino desde el entendimiento que es un proceso y que si bien no se va a multiplicar o triplicar en un día, soy capaz de ser consistente con un 5, 7, 10, 15% al mes, es muchísimo. Quizás para $10 será 0.7, para 100 será $7, para 1000 serán 70, pero si fueran 10,000 y si fueran 100,000, la rentabilidad ya viene de tener un buen capital y para yo tener buen capital tengo cantidades de oportunidades, tengo las cuentas de fondeo, puedo hacer copy trading, puedo gestionar capital de tercero, puedo hacer crecer una cuenta pequeña con el dinero que tengo y luego demostrar esos resultados para que otra persona me permita manejar su capital. O sea, tenemos muchísimas oportunidades para la rentabilidad. La rentabilidad no es el problema. Puedo trabajar por fuera, tener algunos trabajos externos en lo que me estoy dedicando actualmente para ir haciendo crecer mi capital. O sea, tenemos cantidad de opciones. La cuestión está en la consistencia. Si yo no soy consistente, no importa si tienes 10 o $10,000, si no eres consistente, lo vas a perder.
Entonces, si yo quiero lograr esa consistencia y esos buenos resultados, esta confianza viene con la educación correcta, la formación correcta, la práctica y la determinación de entender que no puedo controlar el mercado, pero sí puedo controlarme a mí. Entonces, para trabajar la mentalidad correctamente como trader, debo tomar conciencia en entender que debo comenzar a pensar, actuar, sentir desde la identidad del trader consistente. O sea, no debo pensar desde la identidad de un trader no consistente. ¿Y cómo hago eso? ¿Qué haría un trader consistente si tú estás a punto de fallarle a tu plan de trading? ¿Qué haría tu mentor o tu mentora en la situación en la que te encuentras actualmente? ¿Qué haría el 5% de los traders consistentes o rentables en X situación donde tú estás a punto de hacer algo que sabes que no debes hacer? Entonces, este tipo de preguntas poderosas nos permiten como que, si soy consciente, por supuesto, nos permiten colocarle un stop a eso, entender que todo es un proceso. Y aunque sabemos que este es un proceso que llevará semanas, pues debo adquirir este nuevo hábito. Acá es donde muchas personas fallan porque no tienen la paciencia suficiente de querer pasar por el proceso de aprendizaje. No entienden que si yo hago todos los días las mismas acciones y tomo decisiones correctamente, entonces todo esto formará una bola de nieve que con el tiempo dará como resultado un cambio significativo porque empezará a rodar. Así que no se trata de lograrlo en un solo día, sino dedicar un tiempo determinado a realizar acciones positivas para que cada día podamos empezar a ver esos resultados. Entonces, lo importante de esta clase del día de hoy es que nos enfoquemos en trabajar en nosotros mismos, que nos centremos en esos factores que podemos controlar, que no veamos las velas o los gráficos o la tendencia molestos con el mercado porque yo puse una venta y se fue en mi contra. No sé, yo sé que no soy la primera persona a la que le pasó cuando empezó en el mundo de las divisas, que abrió una operación en compra y casualmente, y justo en el momento en que yo abría la operación en compra, el mercado se iba en venta. Cuéntame acá en los comentarios si eso te ha pasado. O yo me metí en una venta y resulta que cuando colocaba la venta, el mercado se iba en compra, justo en el momento en que yo entré al mercado. Fíjense que esto suele pasar muchísimo y creemos que el mercado piensa lo que vamos a hacer y nos lanza una velita para sacarnos, pero no es así. Estos son factores que no podemos controlar, el movimiento del mercado. Con respecto a los factores que yo sí puedo controlar, entonces está todo lo que tiene que ver con esa entrada, la gestión de riesgo, entender que el hecho de que yo entre al mercado no significa que ya él se va a ir en mi contra, es simplemente un movimiento. Así que esos factores que yo no puedo controlar, como esos movimientos en nuestra contra, simplemente debemos aceptarlos como una mentalidad de pérdida aceptada y dejar que el mercado fluya. Ahora bien, cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué es lo que creen que es difícil de dominar para ustedes? ¿O qué es lo que creen que es lo que les está haciendo falta en este momento? Me gustaría leerlos, porque ya les di varios tips, varios consejos, pero al leer los comentarios, dependiendo de lo que les esté pasando a ustedes, pues puedo darles una que otra información. ¿Qué creen que les haga falta? Acá estoy leyendo los comentarios. Duda con la lectura del mercado. Ok, Leonardo, la duda con la lectura del mercado viene primero con entender, analizar el mercado. Y eso es algo que yo denomino entrena tus ojos para operar. Y como es un entrenamiento, obviamente cuando tú entras en un principio, la primera semana, si bien vienes de una estrategia anterior o si estás nuevo, vas a ver así como que todo distorsionado o vas a ver miles de oportunidades en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la duda con la lectura del mercado viene obviamente que aún nos falta más práctica y no está para nada mal, simplemente nos hace falta practicar mucho más tiempo. Yo lo que te recomiendo y lo que le recomiendo a todos, para los que tienen mi estrategia o los que tienen otra estrategia, es que hagan como que una lectura del mercado desde que el TradingView les permita analizar e intenten identificar cuántas entradas pudieron hacer desde el pasado hasta el día de hoy con lo que es esa estrategia. Otro punto importante es que pueden imprimir varias operaciones de antes y después, donde tienen, basado en la estrategia, impriman
y la vean una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dice, cuando hay pérdidas consecutivas sientes que no haces la lectura adecuada. Puede ser que en algún momento se esté fallando en la lectura, pero no significa que no lo estés haciendo bien. Simplemente es cuestión de más práctica. Lo que pasa es que el entrenamiento viene de semanas y meses viendo los mismos patrones una y otra vez. Ya después de las pérdidas controladas, hay un momento en que cuando sigues haciendo las cosas bien, entonces empiezas a ver cuáles son esos patrones que más te sirven. Por ejemplo, hay muchos que les sirve de repente solamente el patrón perfecto y no logran identificar otro tipo de movimiento. Entonces está perfecto, vamos a buscar solamente patrones perfectos, pero no lo veas como nada negativo, es cuestión de más práctica, más práctica, más práctica. Sigue viendo una y otra vez los mismos gráficos, eso es lo que yo denomino entrena tus ojos para operar. Va a llevar un tiempito, pero no es imposible, porque por ejemplo, a mí me costó meses. O sea, yo ahorita entro a un gráfico y ya desde lejos, sin las líneas, ya puedo entender más o menos el movimiento del precio, entiendo el nivel mayor, el nivel menor, etcétera. Pero no significa que yo el primer día que me enseñaron la estrategia, yo ya venía con los análisis que hago actualmente. Fue un proceso de varias semanas, un proceso de varios meses, y cuando me di cuenta cuáles son esos niveles que más me funcionaban, de allí nació el sistema de filtración de entradas y lo vamos aplicando paso a paso. Así que, así como Leonardo, sé que muchos tienen duda con la lectura del mercado. Para los que no tienen una estrategia, ahí sí deben conseguir una estrategia que necesiten. Para los que ya tienen la estrategia, solamente basta con que sigan practicando, 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 porque recuerden que esto es un proceso. Puede llevar semanas, puede llevar meses, a algunos les cuesta inclusive años. A mí me costó años ser consistente, ser rentable con tanta información distorsionada que tenía, pero hay personas que están de cero y no les basta más que unos meses para empezar a espabilar, para volar alto. ¿Algún otro factor que crean? A ver, Ale me dice, me pasa que tengo mi análisis y por miedo dejo pasar la operación y veo que se va como lo había previsto, y cuando me atrevo a entrar en alguna otra operación pasa que se me va en contra. A ver, ok, entras en el análisis y dejas pasar la operación y se va a tu favor, pero entonces entras en otra y se va en contra. Bueno, eso es lo que te estaba diciendo, o lo que les estaba comentando ahorita, que hay un momento en que nosotros entramos al mercado, se va en contra y decimos, yo sabía que esto me iba a pasar, porque cada vez que yo ingreso al mercado, él se va en contra. El mercado no sabe lo que vas a hacer. Así de sencillo. ¿Qué es lo que yo te recomiendo, Ale? Ese miedo es el miedo a la pérdida, miedo a perder dinero. Yo lo que te recomiendo es que si tienes ahorita una cuenta real, que si con 100, 200 dólares, empieces con una cuenta centavo de 10 dólares. Una cuenta centavo de 10 dólares es suficiente para que tú tengas bastante información, bastante margen para operar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tener al lado tuyo o en la computadora lo que va a ser tu sistema de filtración de entradas. ¿Qué es ese sistema de filtración de entradas? Son todas las reglas y confirmaciones que tú necesitas para ingresar. Por ejemplo, el paso 1 es este, el paso 2 es esta confirmación, el paso 3, todas las confirmaciones que necesites. Y cuando vayas a la operativa en la que te da miedo ingresar, tienes que ver con cuántas confirmaciones está cumpliendo. Si está cumpliendo con tu número de confirmaciones, por más que te dé miedo, por más que te cueste, tienes que tratar de controlar la mente. Ingresa a la operación, pero dale captura. Coloca al lado de esa operación las confirmaciones que se llevaron a cabo y dale captura del antes. Y cuando ya la operación se desarrolle, espera y da la captura del después y compara a ver qué fue lo que pasó ahí. Hay que ser muy observadores con eso. Ese puede ser el miedo a la pérdida. Pero también ese miedo viene de no tenerle confianza a la estrategia. Entonces acá hay que trabajar la estrategia. Hay que sí o sí, por más miedo que nos dé ingresar, entender cuáles son las confirmaciones, porque la única manera en que yo puedo evaluar mi estrategia es dejando correr la operación, ni siquiera cerrándola antes. Yo cuando cierro una operación antes es porque tengo una muy buena justificación, porque no vi un nivel importante, porque se viene una noticia importante, pero de resto, si yo cierro antes, dejando correr, viendo que están corriendo las ganancias, es lo mismo. ¿Le tengo miedo a la estrategia o no le tengo confianza? Hay que trabajar la confianza allí, le tienes que trabajar la confianza, entrar a la operación, por más que te dé miedo, coloca al lado qué confirmaciones tomaste, captura adelante, déjala correr, captura del después y vas comparando. Y no hagas tantas operaciones. O sea, si haces 20 operaciones a la semana, nada más una por día. Una el lunes, una el martes, miércoles y jueves. Si salen 3 negativas,
sería una pérdida aceptable. Así que coloca una pérdida de un 2-3% máximo sobre tu capital y dale tiempo a la bitácora. O sea, no te frustres por una operación negativa. Una sola operación no me lleva a ser buen trader o mal trader. Yo puedo tener una ganancia súper genial con una sola operación usando un lotaje inadecuado. Y puedo tener cantidad de pérdidas por lo mismo. Entonces, sí, gracias, solo tener confianza en mí mismo. Exactamente, necesitas mucha más confianza. Una bitácora de trading. No te centres en una sola operación, o sea, una operación al día. Pero no te centres en el resultado específico de esa operación. La comparativa la tienes que hacer cuando ya tengas un bloque de 10, 15, 20 operaciones. Allí tú sí evalúas, de estas 20, 12, 13, 14 fueron positivas y 7 negativas. Pero si te frustras porque ya llevas 2 días negativos, entonces nunca vamos a poder evaluar al final de mes cómo puedo observar esto. Pero tienes que ser muy observadora, el antes y el después con las capturas. Anotar todo, tener tu bitácora de trading y a fin de mes poder evaluar. Vas a ver que cuando veas en bloque de operaciones los resultados, te cambia ese miedo a tu estrategia. A ver, yo dice respetar el plan de trading con mi límite máximo de pips por semana. Por supuesto, al final afecta el porcentaje capital estimado. Ok, bueno, como les decía anteriormente, uno de los factores que yo puedo controlar es mi plan de trading y por más que me cueste controlarlo, debo controlarlo. Hay cosas que no nos gusta hacer, hay cosas que, si yo estoy, por ejemplo, un ejemplo de la vida real, si yo, por ejemplo, tengo sobrepeso, la única manera en que yo baje de peso es haciendo ejercicio y a nosotros no nos gusta hacer ejercicio, muchas personas no les gusta hacer ejercicio, pero para bajar de peso tengo que hacerlo. Lo mismo pasa en el trading, hay cosas que quizás no nos gusta hacer, quizás porque estamos un poco apurados con las ganancias, quizás porque me frustra no operar, quizás porque ya tuve 3 pérdidas negativas y todavía estamos apenas a martes, miércoles. Hay cosas que no nos gusta hacer, pero tenemos que hacerlo. Porque nuevamente, como le dije a Ale, esto yo lo evalúo después en una bitácora de operaciones. No puedo evaluar mi rentabilidad o mi consistencia en una semana. Es imposible. Yo empiezo a evaluar mi consistencia con una bitácora cada mes. En el mes pueden ser 20, 30, 40 operaciones, no sé, dependiendo de cada uno y de lo que su plan de trading le permita. Y ahí es donde yo evalúo cuántas positivas, cuántas negativas. 3 operaciones en pérdida no significan que voy a perder todo el mes. Tenemos que aprender a dominar la mente, tenemos que aprender a gestionar el hecho de que la pérdida es totalmente aceptable. Y mi plan de trading debería estar determinado para yo perder mi capital como mínimo en 5 meses. ¿Qué significa eso? En 5 meses yo perder el 100% de mi capital, sean 100, 100.000. Lo que significa que si yo tengo un plan de trading para perder mi capital por completo en 5 meses, entonces yo tengo un riesgo máximo de capital de un 20% mensual. No puedo darme el lujo de perder más que eso. Entonces imagínense en 5 meses con todas las operaciones negativas. Es imposible. Pero también es posible que yo me frustre y queme la cuenta antes a las 2 semanas. Entonces, pensar en bloque de operaciones, pensar en una bitácora de 20 operaciones, pensar que una semana no me hace mal trader ni me hace buen trader. Pensar que una sola operación donde le saqué una ganancia exorbitante no significa que ya soy consistente. Hay muchos factores que tenemos que evaluar y al final lo que importa es cómo terminas cada mes. No importa si es un 3%, un 5%, un 7%. Lo importante es que cada mes termines en positivo y que cada mes positivo que termines así sea basado en tu estrategia y en tu plan de trading. Me pasa que en ocasiones no veo entradas en los pares de mi plan de trading, entonces rompo mi plan e ingreso en nuevos pares y pierdo la disciplina. Debo cambiar mi plan adicionando otras divisas. Bueno, tú mismo lo estás diciendo. Rompo mi plan de trading y me voy a otros pares. Acá no se trata, recuerden que hay muchos pares que están correlacionados y hay momentos en que ningún par, ningún gráfico tiene una entrada en específico. Yo lo que te recomiendo es que tengas adiciones nuevos pares, pero basados en tu horario. Si tú, por ejemplo, estás en la mañana, trabaja todo lo que es la libra y el dólar. Si trabajas en la noche, aunque yo en la tarde y en la noche no me gusta, pero bueno, hay ocasiones que hay personas que necesitan solamente en la noche, lo que es yen y el australiano.
No se trata de que yo no, en mis pares no veo entradas y tenga que irme corriendo a buscar entradas en otros pares, porque como bien lo dice, está rompiendo el plan. Adiciona 9 pares como máximo, 10 pares. Ustedes vieron mi TradingView el sábado, tengo todos los pares allí, pero es porque obviamente tengo estudiantes que manejan esto, que manejan lo otro, y se han dado cuenta que mis proyecciones son solamente 4 pares, no más. De repente en el seguimiento puedo colocar 1 o 2 pares, pero yo no estoy analizando los 20 pares todas las semanas. O sea, es un stock, no puedo analizar todos los pares y no puedo trabajar en todos los pares. Tienes que aprender a ser paciente con respecto a ello. Y como les decía, el hecho de que yo no opere el día de hoy significa más bien que estoy cuidando mi capital. Mañana podré tener una nueva oportunidad. Entonces no se trata de adicionar nuevos pares, sino quizás de darle un vistazo para ver si los pares que tú tienes ahorita, en este momento, están como quien dice en rangos, no se están moviendo bien. Si tú ves que eso está pasando, ahí sí, pues trata de buscar otros que sean tus preferidos. Pero no es que añadas esos y mañana ves a los nuevos que añadiste y otra vez vas a buscar otros porque no consigues entrada. Siempre hay oportunidades, solamente que el mercado no las va a dar al momento que él quiera y nosotros tenemos que ser pacientes y consecuentes con esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Siempre para servir, es un paso a paso, chicos. Esto es un proceso, les dije, a mí me duró años entenderlo y yo trato como que de simplificarlo lo más que puedo sabiendo lo que funciona y lo que no funciona. Pero a mí de verdad me tardé años en entender esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda que tengan? Vamos a ir por acá, vamos a esperar unos comentarios. Chicos, recuerden que todo esto, lo que les estoy hablando acá, forma parte del entrenamiento de Wolf. Acá yo no les enseño solamente la estrategia que aplico con sus 9 confirmaciones, sino que también van a tener una mentora para ayudarles en esos momentos de frustración, como fue las capturas que les mostré el día de hoy, o cuando sientan que se desvían del camino. Así que, aparte de eso, ustedes tienen bonos súper adicionales, como el canal de señales, el canal de educación. Así que si están interesados en formar parte de Wolf, recuerden que en mi canal de Telegram tienen mi contacto directo para que pregunten con toda confianza. Cuéntame acá en los comentarios, ¿qué más necesitan? ¿Qué les hace falta en cuanto a los factores? ¿Qué creen que les está pasando en el mercado? Ya vimos varios ejemplos. Gracias a ti, Joa. Ya dimos varios ejemplos, la falta de confianza en la estrategia, incumplir el plan de trading, a ver, duda con la lectura del mercado. ¿Qué más creen que les haga falta? Otro ejemplo que también se puede dar acá es el hecho de que yo quiera operar más de la cuenta. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que tener un objetivo mensual para yo ganar dentro del capital. Este objetivo a mí me gusta colocarlo en pips, siempre y cuando se cumpla con el lotaje durante toda la bitácora de trading. Resulta y pasa que hay momentos en que yo ingreso el lunes al mercado y ya es martes de la noche y se logra el objetivo. Ya tengo mi porcentaje de ganancia de la semana. Vamos a hacer un ejemplo relativo, 250 pips. El martes de la noche ya tengo los 250 pips de la semana. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que quiero ingresar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces yo ingreso miércoles, ingreso jueves y termino perdiendo el objetivo que ya tenía plasmado para la semana. Cuando esto pase, nosotros tenemos que aprender a gestionar ese objetivo. No importa si el objetivo se dio el mismo lunes, si lo logré el mismo martes, hay que aprender a cerrar la computadora y a no operar más. Esto forma parte no solamente del plan de trading, sino de la disciplina en el que yo digo, ok, mi porcentaje de ganancia semanal va a ser o mi objetivo de ganancia es de 200 pips, 100 pips, 150 pips, lo logré hoy, salgo del mercado. ¿Por qué? Porque dentro de la codicia, entonces opero más de la cuenta y empiezo a perder. Entonces, como pierdo el objetivo, me frustro y ahora quiero recuperarlo y hago más operaciones y termino perdiendo mi objetivo por completo. Esto es otro de los casos que puede pasar. El momento exacto de la entrada es en lo que más me enredo.
Para ello, en el momento exacto de la entrada, Freddy, tienes que tener una estrategia y tienes que tener tu sistema de filtración de entradas. El sistema de filtración de entradas, como le estaba diciendo Alex, son las reglas y confirmaciones que tú tienes a la mano, es decir, el paso a paso para yo ingresar al mercado. Es el que me dice, tengo que tener esto, esto, esto y esto, sea con indicadores, sea con análisis, sea con las velas, dependiendo de la estrategia. Y entonces no deberías enredarte porque el sistema de filtración de entradas te está indicando cuáles son esas confirmaciones para yo ingresar. Si tu sistema te dice ingresa porque está cumpliendo con tus confirmaciones, tú ingresas. Ahora bien, si no tienes una estrategia, en este caso, tienes que tener la estrategia a la mano para poder entender la estrategia y para poder entender qué confirmaciones necesitas para ingresar. Esto tiene que ver con la estrategia y con el sistema de filtración de entradas. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? Con respecto al objetivo semanal, que a veces lo conseguimos y quiero seguir operando. Lo mismo pasa si yo estoy en negativo. Resulta que consigo el objetivo de pérdida, dice que son 9 confirmaciones. Lo que no tengo claro es que si deben ser las 9 confirmaciones o cuántas se necesitan. Bueno, dentro del curso que yo tengo, yo enseño cada confirmación por separado y luego al final en el sistema de filtración de entradas les indico que siempre tenemos que tener a la mano 5 confirmaciones como mínimo para los que están empezando y en dado caso cuando se tome más experiencia puedes tener incluso 4, pero por lo general siempre se cumplen de 4 a 5 confirmaciones. Primero se enseña cada uno por separado y después al final de todos los videos yo enseño a aplicar el sistema de filtración de entradas. No es que tenemos que tener las 9 de un solo golpe, sino que tenemos 9 confirmaciones y de allí mínimo son 4 o 5. Pero primero tienes que aprender a leerlas cada uno por separado y después aplicas todo. Con respecto con el tema negativo de la semana, hay momentos que en vez de conseguir el objetivo, ya es martes y resulta que terminamos ya con la pérdida máxima de la semana. Y es lo mismo que con el objetivo positivo. Si yo alcancé mi máxima pérdida semanal, debo aprender a salir del mercado, porque de esa manera no solamente cuido mi gestión de riesgo, sino que estoy cuidando mi gestión de capital, permitiéndome que yo no queme la cuenta. Este es otro factor que yo puedo controlar, la gestión de riesgo. Otro factor, el sistema de filtración de entradas. ¿Cómo puedo trabajar el hecho de la confianza? A través de la práctica. ¿Y cómo trabajo la práctica? A través de las operaciones. ¿Y cómo trabajo cada operación? Con mi sistema de filtración de entradas. Pero no puedo enfocarme en que una sola operación me diga si fue positivo o negativo y yo soy bueno o mal trader. Necesito tener una bitácora mensual para que estas me permitan o me indican qué voy manejando. Inclusive un mes que tú termines en negativo, si has aplicado tu plan de trading no significa que no eres rentable. Recuerden que la consistencia no se logra en un mes. La consistencia se da a través de los meses. Es el hecho de que yo llegue a fin de año y empecé ahorita en abril y resulta que de los meses que nos quedan hasta fin de año, 8 o 9 fui rentable, quedan por encima de las pérdidas. No puedo evaluar mi trading en una semana, ni en una operación, ni en un mes. Es un proceso. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Algo también que yo puedo controlar y es muy importante es toda la información que entra en mí. Muchos chicos de acá tienen cantidades de grupos, cantidades de señales, cantidades de grupos de trading en lo que es Telegram, en lo que es Facebook. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que por el canal de Telegram se lanza una proyección en compra y se van al grupo de Facebook y alguien tiene una venta. Esto confunde. Esto lo que me crea es una distorsión de lo que yo estoy pensando hacer. Entonces me voy acá y Yuri dice que vamos a comprar y me voy para acá y el otro chico dice que es una venta. Entonces tú no sabes para dónde ir y esto tiene que ver con que yo no tengo una estrategia o no estoy confiando en la estrategia. Esto es falta de confianza y la falta de confianza se da con la práctica, con el que yo tengo que estudiar. Lo primero y lo primordial de todo esto es que yo tengo que tener la formación y la información correcta. Si bien tenemos mucha información gratuita de internet, no significa que toda la información sea buena. ¿Qué es lo que pasa? Que puede haber una estrategia bien buena, gratis en internet, pero no hay quien te la evalúe al momento en que ya tengas muchas pérdidas. Entonces eso es lo importante
de tener un mentor o una mentora o alguien que te guíe en todo este proceso. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún factor que necesiten entender? Otro punto importante que también se puede dar acá es la impaciencia. ¿Qué pasa con la impaciencia? Que hay momentos en que yo analizo el mercado, veo una oportunidad, pero a esa oportunidad le falta una confirmación y resulta que esa confirmación, independientemente de la estrategia, es de las más importantes. Entonces, por el estrés de que la confirmación se dé y yo me lo pierda o porque tengo que salir o etcétera, la tomo con solamente 3 confirmaciones de 4 que me pide mi estrategia y resulta que la operación se va en contra. Esta es otra de las cosas que puede pasar con la impaciencia. No solamente impaciencia por querer generar dinero rápido, sino también la impaciencia de ingresar aun cuando no tengo... Bueno, Leonardo, esto es muy importante. Tenemos que ser pacientes porque en última instancia los que vamos a perder dinero somos nosotros. El mercado simplemente hace sus movimientos. El broker, pues, feliz con el dinero que recoge de nuestras pérdidas. Acá quienes nos estamos fallando es a nosotros mismos. Así que muy importante trabajar la paciencia con las 9 confirmaciones. Entender que el mercado tiene años funcionando y que no se va a ir a ningún lado. Si yo no opero hoy, no significa el fin del mundo, no significa que mañana ya no va a aparecer el mercado va a estar disponible para nosotros 5 días a la semana, 24 horas al día, todos los 13, bueno, no sé cuántos días al año serán 3 semanas, pero allí va a estar, no se va a ir. Entonces vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a tomar la decisión verdadera de hacer las cosas bien. Vamos a ver, nos quedan unos minutitos más. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Qué otro factor necesitan trabajar? ¿Algo más por allí? ¿A alguien? Bueno, creo que todo quedó más que claro. Igualmente esta masterclass va a quedar grabada, la subiré hoy al canal de YouTube para que le puedan dar otra vez un repaso a todo lo que hablamos el día de hoy. La siguiente semana vamos a tener otra super masterclass potente donde vamos a hablar temas psicológicos, vamos a hablar un poquito de lo técnico, pero por encimita, y pues basado en lo que les esté pasando a cada uno de ustedes, con muchísimo gusto puedo darle algunos tips, algunos consejos. Así que bueno, chicos, si no hay más dudas, más preguntas, que veo no me dejan más comentarios, entonces vamos a culminar esta masterclass de hoy. Así que bueno, muchas gracias para los que estuvieron acá. Espero que les haya quedado claridad, que no solamente se queden con las palabras, con la motivación, sino que empiecen a aplicar cualquier concepto que ustedes creen que necesitan aplicar. Recuerden que esto es un proceso, tenemos que aprender a gatear, después caminamos y por último corremos, y cuando ya somos consistentes aprendemos a volar con la rentabilidad. Así que vamos paso a paso, calmadamente. Gracias a ustedes, gracias Maribel, gracias Leonardo por estar acá, gracias Joa. Nos vemos la siguiente semana en otra super masterclass potente. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima semana, Luis. Something that I need, yeah, I need. Ooh, take